Hola, ¿qué tal? Una vez más, tengan todos un cordial saludo y una cordial bienvenida a un estudio más de la escuela sabática. De paso, te comento que es la última lección de este trimestre. Es la lección número 13, cuyo título es Imágenes del fin. Y en el verso para memorizar se encuentra en el libro de Jonás, en el capítulo 1 y en el verso 9 dice: y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. En el transcurso de esta lección vamos a dar una explicación clara de este texto, que es el verso de memoria. Esta vez analizaremos la misión de Jonás en Nínive, la caída de Babilonia, el ascenso de Ciro, rey de Persia, quien liberó al pueblo de Dios que se encontraba en Babilonia, pues éste permitió que retornara a la tierra prometida. Y podemos extraer de estos relatos históricos diversos elementos que se comprenden mejor dentro de lo que llamamos verdad presente. Ahora, vamos a la primera parte de esta lección, hablando de Jonás y hablando de su historia. Mira lo que dice el libro de Jonás, el capítulo 1 y el verso 8 dice lo siguiente: entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y aquí viene el verso de memoria, que es el verso 9. Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Ahora, vamos a ubicarnos un poco en contexto. ¿Quién fue Jonás? Jonás fue un profeta de Dios y Dios le dio una misión, y esta misión fue que él tenía que ir a predicar a Nínive. Pero Jonás decide no ir. Y las razones son muchas. Una de ellas es que Nínive era la capital del imperio asirio y ellos eran crueles, eran malos. Pero la decisión de Dios es que quería salvar a aquellas personas, y el predicador que él escogió fue Jonás. Pero todos sabemos que Jonás decidió no ir, decidió huir a Jope, tomó una nave que partía para Tarsis y él decidió irse, huir de la presencia de Jehová Dios, huir de la misión que Dios le había encomendado. Lo interesante es que en alta mar, mira lo que acontece, mira lo que dice el capítulo 1 y el verso 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. En medio del mar parece que la embarcación se hundía, y los marineros estaban preocupados. Pero Jonás decidió bajar a la parte de abajo de la embarcación y se acostó a dormir. Alguien fue a levantarlo, le dijo: levántate, clama a tu Dios, tal vez Él tenga misericordia de nosotros. Y claro está, Jonás estaba huyendo, y ellos echaron suerte para ver quién era el culpable de aquello que estaba aconteciendo. Y la culpa cayó sobre Jonás. Y es allí donde le preguntan a él: bueno, ¿tú quién eres? ¿De dónde eres? ¿De qué tierra eres? Y es allí donde él responde: soy hebreo
¿En realidad él era hebreo? Claro que sí. Pero también dice que en él está el temor a Jehová. Pero aquí parece que solo hay teorías. ¿En quién? En Jonás. Porque él dice que teme a Jehová, pero Dios le da una misión y decide no hacerla. O sea, ¿qué forma de temer es esa? Lo que vemos es que Jonás está en plena desobediencia. Y lo interesante es que él conoce los atributos de Dios. Él conoce las características de Dios. Él sabe que Dios es el creador, porque el mismo verso 9 dice que Dios creó los cielos, la tierra, el mar. Y esto lo encontramos en Éxodo capítulo 20, del 8 en adelante, donde nos habla del sábado, y más adelante dice, porque Él hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. También esta expresión aparece en el mensaje del primer ángel. Es decir, que él conoce el mensaje de Dios, conoce los atributos de Dios, pero él está en desobediencia. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a Dios? Conocemos su carácter, conocemos sus características, conocemos el mensaje que Él desea que nosotros demos a un mundo que perece, pero a pesar de ello no lo hacemos la mayoría, no predicamos la mayoría, aunque muchas veces decimos que amamos a Dios, pero aquello no se ve en la obra de predicar el Evangelio, y nos encontramos en una situación muy similar a la de ¿quién? A la de Jonás. Y continuando con Jonás, Jesús habló de Jonás. En el libro de Mateo, en el capítulo 12 y en el verso 40 dice lo siguiente: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Lo interesante es que, mira lo que dice el verso 41. El verso 41 dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron. Aquí quiero hacer un alto. Notamos que el texto dice: y los hombres de Nínive se levantarán en el juicio. ¿Y qué significa esto, que se levantarán en el juicio? Tiene que ver con el testimonio que se dio de ellos a la predicación de Jonás. Dice que ellos se arrepintieron al sermón que predicó Jonás. ¿Y qué fue lo que predicó Jonás? Jonás predicó que la tierra de Nínive iba a ser destruida, que al cabo de 40 días la tierra de Nínive iba a ser destruida. Y sabes, el testimonio de ellos se levanta en el juicio, que ellos se arrepintieron. ¿Sabes? Muchas personas oyen el Evangelio, pero no se arrepienten. Muchas personas están en la iglesia, pero no se arrepienten. Hermano, pero ¿cómo arrepentirme si yo estoy en la iglesia? Si se supone que yo entré a la iglesia es porque estoy arrepentido. Claro que sí, es verdad. Pero hay ocasiones que no hacemos lo que Dios dice. Y no hay arrepentimiento en nosotros, de manera que nos motive a hacer lo que Dios nos ha dicho que debemos hacer. Y en este caso, en el contexto de Jonás, es predicar el Evangelio. Ahora vamos a la segunda parte, que tiene que ver con una obra de arrepentimiento. Recuerda que al comienzo Jonás no quiso ir a predicar a Nínive. ¿Y sabes lo que aconteció con él después que huyó a Tarsis en el mar, en alta mar? Él fue lanzado al
a las profundidades y un pez lo tragó. En el capítulo 3 a él se le hace un llamado nuevamente, que vaya a predicar a Nínive. Pero ahora él decide sí hacerlo. Mira lo que aconteció con él, lo que le tuvo que pasar para recién entrar en reflexión que necesitaba hacer la obra que Dios le había encomendado. Tuvo que descender a las profundidades para recién acordarse que Dios le había dado una misión. Que eso no nos acontezca a nosotros. No esperes descender a las profundidades para recién acordarte que hay una obra que necesitamos hacer, que en este caso es predicar el triple mensaje angélico, porque estamos hablando dentro del contexto de la verdad presente. Muy bien. ¿Cuál era el mensaje? Nosotros sabemos a ciencia cierta que ese mensaje era: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso lo dice el libro de Jonás, el capítulo 3 y el verso número 4. ¿Y qué sucedió? Sabemos que el pueblo se arrepintió. Ahora, aquí vamos a la tercera parte de la lección, que tiene que ver con la fiesta de Belsasar. Imagínate, en vez de estar predicando, estar en una fiesta, o en una fiesta muy parecida a la de Belsasar. Ahora, ¿quién era Belsasar? Belsasar era un regente, alguien que estaba administrando el imperio porque el rey no se encontraba. ¿Y quién era el rey de Babilonia? Era Nabonido. Y ahora estaba a cargo Belsasar porque Nabonido no se encontraba en Babilonia. Y Belsasar hizo un banquete. Y en ese banquete él hizo algo que no debió haber hecho jamás. Ustedes recuerdan que el abuelo de Belsasar fue Nabucodonosor. Y cuando Nabucodonosor sitió la ciudad de Jerusalén, Judá, él se vino trayendo todo lo que había en el templo, las copas, los vasos sagrados que habían sido dedicados a Dios. Y Belsasar los mandó a ver. Y Belsasar tomó vino en esos vasos que habían sido consagrados a Dios. Prácticamente se burló de Dios. Prácticamente pisoteó el concepto que su abuelo Nabucodonosor comprendió de Dios, porque Nabucodonosor se arrepintió y le dio ejemplo de lo que él tenía que haber hecho. Es verdad que Nabucodonosor era orgulloso, era prepotente, era un tirano, pero el poder de Dios lo tocó. Y Belsasar no aprendió de esto. Y como él no aprendió de esto y como se burló de Dios, la tuvo que pagar bastante caro. Porque Belsasar pensaba, él creía que podía burlarse de Dios, pero que no le iba a costar caro. Y le costó caro. ¿Por qué? ¿Por qué le costó caro? Porque sabemos que su imperio cayó. Él murió esa noche del banquete. Él murió. Y mira, vamos a leer, vamos al libro de Daniel, al capítulo 5, verso 24, dice: entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esa escritura. En plena fiesta, en su arrogancia, cuando él se burlaba de Dios, apareció una mano que escribía algo en la pared y nadie pudo descifrar esa escritura, pero de pronto entró la reina madre y la reina madre le recordó a Daniel y Belsasar mandó a llamar a Daniel para que descifrara la escritura. Y la escritura se encuentra en el verso 25, dice: y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esa fue la escritura.
¿Y qué significa esto? El verso 26 dice: Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Es decir, que en esa noche había llegado el fin para Babilonia. El verso 27, Tequel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Es decir, que se hizo un juicio. ¿Para quién? Para Belsasar. Se revisaron los registros de sus acciones, de su vida, la manera de cómo se estaba comportando, y fue hallado falto. Y Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y ahí el reino de Babilonia pereció. En medio de la fiesta apareció una mano que trazó esa escritura. Y afuera, ¿sabes quién estaba? Él estaba dentro de su ciudad, dentro de sus murallas, dentro de la ciudad de Babilonia. Tenía unas murallas que nadie las podía tumbar. Y en medio de la ciudad pasaba el gran río Éufrates. Pero ¿sabes quién estaba afuera de las murallas? Darío, que había sido enviado por Ciro, rey de Persia. Y algo aconteció, y esto nos lleva a la cuarta parte de la lección. Siguiendo con Belsasar, el verso 30 dice: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Babilonia fue derrotada porque Ciro desvió el cauce del río Éufrates. Como dije antes, en medio de la ciudad pasaba el río Éufrates. Y esto aconteció en un contexto literal. No se podía entrar por las murallas, pero al ejército de Darío se le ocurrió algo interesante, que era desviar el cauce del río Éufrates. Por lo tanto, el río Éufrates se secó. Y al secarse, se formó un túnel debajo de las murallas y el ejército de Darío entró. Y allí fue conquistada Babilonia. Y como ya se dijo antes, ¿qué estaba haciendo Belsasar? Estaba burlándose de Dios en una fiesta. Y en esa fiesta había inmoralidad, había de todo. Fueron los últimos días de Belsasar. Fue el último momento de su vida. Murió en una fiesta. Murió en pecado. Ahora, hablando del río Éufrates y de la Babilonia mística, tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 13. Ya que, hablando de Babilonia, mira, cuando hablamos de Babilonia literal, del imperio, cuando cae Babilonia, se levanta el reino de Media y de Persia. Después se levanta el reino de Grecia, a cargo de Alejandro el Grande. Y posterior a esto, el reino de Alejandro se divide en 4 y de allí surge Roma. Roma imperial, y después, posterior al año 538, surge Roma papal, o lo que conocemos como el cuerno pequeño, o la bestia de Apocalipsis 13. Ahora, mira lo que dice Apocalipsis 16, verso 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates, y el agua de éste se secó para que se estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Aquí estamos hablando ya de Babilonia, de la Babilonia mística. Ahora, si nosotros vamos a Apocalipsis 17, aquí aparece este sistema. Es un sistema político-religioso que todos saben que se refiere al sistema papal. Ahora, mira lo que dice Apocalipsis 17, 1.
Vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Recuerdas a la Babilonia literal? En medio de la Babilonia literal pasaba el río Éufrates, ¿ya? Pero acá se habla de aguas. Mira lo que dice Apocalipsis 17:15. Dice, y me dijo, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres y lenguas. Ahora, te voy a leer el verso 5 del capítulo 17 para identificar a este sistema. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Lo interesante es que dice que el texto anterior dice que uno de los 7 ángeles derrama su copa y el Éufrates se seca. Acá se refiere a las personas que apoyan a este sistema. Significa entonces que aquellos que apoyan a este sistema, que aquellos que adoran a este sistema, que aquellos que han fornicado con este sistema, que se han unido a este sistema, un día le van a retirar el apoyo. Eso significa el secamiento de las muchas aguas, es decir, el secamiento del Éufrates. Y de esta manera este sistema perecerá, porque aquí habla de que un ángel envía una plaga. Ahora, yendo a la última parte, mira lo que dice Isaías 45:1, dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Acá nos está hablando Isaías de la liberación del pueblo de Dios que se encontraba en Babilonia. Y claro, ustedes recuerdan, Belsasar muere, Babilonia cae, el próximo reino que gobierna es Persia, pero ahí está el pueblo todavía en Babilonia y ahora bajo el dominio de Persia. Pero Ciro, rey de Persia, permite que el pueblo de Dios retorne a la Canaán terrenal y de esta manera les permitió reconstruir el templo, reconstruir el sistema civil, reconstruir también el sistema religioso. Les dio libertad y es por eso que Dios lo llama como su ungido. Y te leo la primera parte de Isaías 45:1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, porque Dios utilizó a Ciro para libertar a su pueblo. De esta manera, Cristo vendrá y a libertar a su pueblo que se encuentra en la cautividad del pecado. Así como Ciro le dio libertad al pueblo, Cristo Jesús también le dará libertad al pueblo. Libertad del pecado, libertad del dolor, libertad de la tristeza, libertad de todo aquello que oprime nuestro corazón y nos llevará a la Canaán celestial. Así como Ciro permitió que el pueblo retorne a la Canaán terrenal, Jesús vendrá, nos liberará y nos llevará a la Canaán celestial. Y ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza, ya no habrá más muerte. Aquello que afecta tu vida ya no estará presente. ¿Y sabes por qué? Porque las primeras cosas pasaron. Todas son hechas
nuevas. Y llegamos al fin de una lección más. De paso, como dije al comienzo, la última lección. Y quiero invitarte a la próxima lección con el próximo folleto. De paso, quiero invitarte que te suscribas a este canal para poder crecer, para que la comunidad pueda crecer y de esa manera llegar a más personas. Que Dios te bendiga y que tengas un bonito día. Bendiciones.